Amén. Así es, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo comenzamos el estudio del día de hoy, recordando, ¿verdad?, que partimos con Mateo, ¿verdad?, después pasamos por Marcos, vimos a Mateo, un publicano, ¿verdad?, despreciado por el pueblo judío en ese entonces, pasamos por Marcos, ¿verdad?, un joven que deja, ¿verdad?, de lado, catalogado como el desertor. Como el desertor, claro, deja de lado, ¿verdad?, la obra de Dios para pregonar la palabra de Dios, pero vemos que Dios en ambos casos, ¿verdad?, tiene un propósito en cada uno de ellos, también así para todos nosotros. Podemos ver diferentes tipos de hombre. Hoy vamos a ver otro hombre, ¿verdad? Vamos a ver instrumento de Dios también. Y así Dios nos va enseñando, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas. Dios no elige como elegiría el hombre, ¿verdad? Así es. Dios elige, ¿verdad?, conforme a su sabiduría, ¿verdad?, que es infinita. Su amor infinito, ¿verdad? Y gracias a eso, gracias porque Dios es el que elige, Dios es el que, ¿verdad?, toma. El que hace todo, El que toma, ¿verdad?, todo al hombre, lo perfecciona, ¿verdad?, para su gracia y para su gloria, ¿verdad?, para que muchos más también sean alcanzados. Amén. Y como les decía, bueno, tuvimos Mateo, Marcos, hoy nos toca Lucas, ¿verdad? Nos toca Lucas hoy. Este es el resumen, ¿verdad?, de Lucas, el contexto de Lucas, de este libro maravilloso, ya que dice que se considera el tercer evangelio, ¿verdad? Este tercer evangelio, uno de los libros más encantadores del mundo. O sea, es un libro precioso, es un libro que enseña la deidad de Cristo, ¿ya? Y su énfasis es diferente, ¿verdad?, a los otros evangelios, porque dice que presenta a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro. Lucas 19:10, que es como el versículo, ¿verdad?, podría ser el versículo principal, se podría decir. Claro, haciendo ahí como recalcando algo, que si bien hemos visto, ¿cierto?, ya los otros dos evangelistas, claro, estamos viendo los evangelios sinópticos. Recordemos que estos son los que podemos ver de manera complementaria, ¿ya? Aquellos que relatan prácticamente los mismos acontecimientos y algunos dan más detalle, otros dan incluso nombres, otros omiten los nombres, pero entre los tres, ¿cierto?, nos podemos ir armando lo que ahí aconteció. Y si bien, como decía Pedro, los evangelistas nos muestran la deidad de Cristo, Lucas también lo hace, pero el énfasis, ¿cierto?, está en mostrar a aquel, ¿cierto?, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, el capítulo central, se podría decir. Lo que puede resaltar más es que lo presenta como aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro. Eso es maravilloso. Claro, o sea, aquí... aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, lo que a lo mejor el mundo piensa que ya está perdido. Claro, que no hay lo que caso, a lo mejor ¿no? que el mundo piensa que ya ya lo desechó el mundo, ya no sirve para nada. No, Dios vino a buscar a aquellos, vino a buscar a los enfermos, dice la Escritura, no a los sanos. Claro, ¿ya? Y Lucas, como lo vamos a ver más adelante, empieza a describir a Jesús de una forma tan sensible, ¿cierto? Tan sensible y siempre como aquel que tiende la mano a aquel que está necesitado. Amén. A aquel que está oprimido, a aquel que quizás se siente atrapado por diversas situaciones como pueden ser espíritu inmundo o por ejemplo problemas, o por ejemplo también puede ser el caso de enfermedades de las cuales para el hombre es imposible poder salir de esa situación, como por ejemplo los leprosos, Amén. ¿cierto? Pero vemos Lucas nos muestra a un Jesús tan sensible ante la necesidad humana, tan ahí, siempre tendiendo las manos, ¿cierto?, al necesitado. Y entonces aquí en este evangelio lo que vamos a ir viendo, ¿cierto?, es la autorrevelación de Jesús como el Salvador, también como el todopoderoso Hijo de Dios. Amén. Lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo este evangelista nos va relatando este enfoque, ¿cierto? Porque
porque si bien habíamos dicho antes de todo esto, cuando estábamos entrando, ¿cierto?, en estos conceptos generales de los libros de estos evangelistas, que cada uno presentaba a Jesús desde su punto de vista, a un público en especial, ¿cierto? Decíamos que Mateo lo presenta, ¿cierto?, como el rey, como el hijo de David, enfocado prácticamente, ¿cierto?, a los judíos, a aquellos que se habían convertido del judaísmo, claro, que les mostraba que no estaban equivocados, sino que en él estaban seguros, que estaban en lo correcto, y tratando también de convencer a los demás de que así era. Veíamos en Marcos, ¿cierto?, que se refería prácticamente a todos los gentiles, especialmente a los romanos. Claro, lo veíamos que era un relato breve, ¿cierto?, pero era preciso, tenía las palabras precisas. Y veíamos por qué, porque a los romanos, ¿cierto?, les gustaba, eran más hombres de acción que de enseñanza. Y ahora vamos a entrar a ver aquí cómo este Lucas, cómo este varón presenta a este Cristo, ¿cierto?, a este Jesús, que realmente, como dice este comentario que les voy a leer ahora textual, no se puede explicar de otra forma mejor, que dice: en ningún otro evangelio presenta tan comprensivamente la historia de Jesús, ni en ningún otro brilla más el amor tierno de Dios a los pobres y pecadores que en Lucas. Amén. Y es tal cual. Es tal cual. Porque a través de Jesús, ¿cierto?, se va viendo, a través del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús, se va viendo la gracia de Dios para con los hombres, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo en este evangelio a medida que vayamos avanzando. Recordemos a aquellos que se vienen incorporando que estamos haciendo un análisis, un examen breve del evangelio de Lucas. Posteriormente, en el otro estudio, si así Dios lo permite, ya vamos a entrar, ¿cierto?, en el capítulo 1 de Mateo. Amén. Así es. Así que, esperando en el Señor que podamos seguir, ¿verdad?, haciendo todos los estudios los días martes, y que usted también se prepare para estos estudios, ¿verdad? Amén. Entonces, seguimos. Dice que su plan sigue las grandes líneas de Marco con algunas transposiciones y omisiones, dice, claro, ¿verdad? Se complementan. Se complementan, ¿verdad? Y eso es la escritura. La escritura, a lo mejor usted lo ve por libros separados, pero todos se complementan, o sea, todos tienen una mirada que al lector le ayuda a comprender cuando va buscando en los libros, ¿verdad? Y va haciendo esta figura, ¿verdad? O va viendo la vida de Jesús, porque los evangelios muestran a Jesús, muestran la vida de Jesús, muestran sus obras, muestran sus señales, ¿verdad?, como Mesías, y también que Él es el Mesías, ¿verdad? Entonces, estos libros lo que hacen es que tienen diferentes, como decía Joana, diferentes ángulos, se podría decir, de visión, ¿verdad?, que se complementan para que el lector, cuando lea los libros, ¿verdad?, pueda entender y comprender con mucha más claridad, ¿verdad?, lo que la Escritura quiere exponerle a su vida. Claro, ¿vale? Ahora aquí en Lucas hay ciertos acontecimientos que nos narran con respecto al nacimiento de Jesús, ¿ya? Para que lo tengamos claro, y también hay un buen número de parábolas que solamente se encuentran en este evangelio. Claro. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante con más detalle. ¿Ya? Así que vamos al primer punto, vamos a hablar del autor, que como lo hemos hecho por costumbre, hemos hablado un poco de quiénes son, ¿cierto?, los autores de Mateo, quién es el autor de Marcos. Ahora vamos a ver quién era Lucas. Lucas. ¿Ya? Este Lucas, ¿cierto?, hay una clara distinción en él. Amén. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es lo que lo distingue de los otros evangelistas? Que este era un gentil. Claro, él no era judío, ¿ya? Podríamos decir que era el único autor gentil incluso del Nuevo Testamento. ¿Ya? Este no era cualquier hombre, sino que este era un hombre educado, ¿ya? Para que lo tengamos ahí también claro, que este era un hombre bien educado y era médico de profesión. O sea, era una persona intelectual, una persona, se puede decir, con estudios, o sea, en ese tiempo los estudios no existían mucho, o sea, era solamente cierta élite recibía los estudios y todo eso, pero aquí vemos un hombre que es de profesión médico, o sea, tiene conocimiento, él ha estudiado, es un hombre profesional, se podría decir, en el área de la salud.
y de por sí también debería o tiene que haber sido de los altos estratos de la sociedad, ¿verdad? Por su profesión, ¿ya? También sus escritos revelan que tenía gran capacidad intelectual y literaria. Entonces ahí podemos ver que no era cualquier hombre, no era un hombre común, a diferencia, ¿verdad?, de Mateo y Marcos. Claro, aquí Lucas presenta un vocabulario tan rico, tan variado, ¿cierto?, que nos da la idea inmediatamente de que él era un hombre que se había formado, que se había preparado esmeradamente en la escuela griega, ¿cierto?, y que tenía conocimiento, claro, de muchas cosas, ¿ya?, como lo vamos a ir viendo. Ahora, otro punto, que Lucas, ¿cierto?, fue el primer historiador de la iglesia, ¿ya? Amén. Y por eso nos damos cuenta en el capítulo 1 de Hechos, ¿cierto?, donde él nos dice que él no narra cualquier cosa, sino, y no solamente narra aquello que él oyó, sino que él indagó, o sea, en lo que le dijeron. O sea, preguntó, examinó, buscó, ¿verdad? Claro, no se quedó con lo de oídas, sino que él se dio el trabajo de profundizar, claro, en todo lo que le dijeron y empezó a buscar ahí los testigos y todas las cosas. Claro. Y de hecho así lo dice acá, bueno, en Lucas, en el libro de los Hechos también, ¿cierto? Pero acá en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, lo dice de esta forma: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ya? Bueno, ahí nos vamos dando cuenta. ¿Qué? Lucas no fue un testigo ocular. Él mismo lo deja escrito. ¿Bien? Dice ahí que él buscó, investigó con diligencia, ¿verdad?, todas las cosas. Desde su origen, dice. Claro, desde su origen. Claro, él indagó en los hechos. De todo lo que le narraron, ahí, él buscó, él profundizó. Claro, profundizó y de ahí él las escribió para poder... Claro, y por orden. Y por orden y poder enviarse, la verdad. Claro, y aquí a su amigo Teófilo. Aquí podemos considerar algo bien particular, que si bien esto le hacía bien a él, porque él se queda, ¿cierto? Él no se queda solamente con lo que le enseñaron, aquellos que fueron, ¿cierto? Los que estuvieron con él, los que le empezaron a hablar de Jesucristo, no solamente se queda con eso, sino que él va, ¿cierto?, a las fuentes. A las fuentes. Y eso le sirve de bendición a él también, porque queda más firmemente enraizado en lo que está creyendo. Pero no solamente se lo queda para él, sino que se da el trabajo de dejarlo escrito, claro, para bendecir a otros. En este caso, aquí presenta primeramente por Teófilo, pero hoy nosotros estamos aquí también. No, y hay otra enseñanza mucho más profunda para el tiempo actual, porque dice, vuelvo a repetir lo que dice acá, que él investiga con diligencia todas las cosas desde su origen, y eso es lo que nosotros ya como cristianos hemos perdido. Muchas veces escuchamos, ¿verdad?, algo por ahí y con eso no quedamos, no somos capaces de venir a la fuente, ¿verdad?, que son las escrituras, que son la escritura, y ver, a ver, ¿verdad?, ¿estará diciendo verdad este hombre o este, no sé, predicador o algún hermano, cosa, ¿verdad?, o que alguien me hable de otro? Ahí nos damos cuenta que es bueno, ahí podemos ver que muchas personas hablan de un Dios. Hay muchos dioses, ¿verdad? Y hay muchas religiones también que hablan de un Dios. Pero, ¿estarán hablando del mismo Dios de las Escrituras? El mismo Dios desde Adán y Eva, el Padre, ¿verdad? El Mesías, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. ¿Será el mismo? ¿Será el mismo Dios? ¿Qué Dios nos estarán pasando? Entonces ahí es cuando el hermano, ¿verdad?, tiene que tener se podría decir, este interés por buscar y investigar todas las cosas y venir a la fuente,
como lo hacía Lucas, como lo hizo Lucas. ¿Para qué? Para, como bien lo decías tú aquí, ¿para qué? Para dejarlas escritas. Él las deja escritas. ¿Para qué? Para bendición, no solamente, porque aquí dice que se la escribe, ¿verdad? A Teófilo, ¿verdad? En orden, sino, no solamente a él, sino que también, como bien decías tú, hasta nuestros días ahora nos sirve a nosotros. Inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y a muchos más. Y a muchos más, ¿verdad? No solamente a nosotros, sino que a todo aquel que viene al origen, a la fuente, ¿verdad? De la verdad, de la luz. ¿Ya? Podemos ver entonces que también nos deja una enseñanza como cristianos también y una responsabilidad de venir a la fuente, de buscar ahí. Ahí está todo. No espere que Dios le envíe un ángel en la noche para responderle. No, aquí está la Escritura. Aquí está todo. En la Escritura está todo. No espere que venga un profeta, que ahora están mucho de moda los profetas, ¿verdad? Que no, que vienen con una palabra nueva. No, aquí está la palabra nueva. Aquí está la Escritura. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la inspiración de Dios, lo que nosotros queremos, necesitamos para nuestras vidas. Continuamente, de continuo, nos ayuda. Es el alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, para poder ser y seguir siendo edificados por Dios. Amén. Claro, ¿no? Y también considerando algo que, bueno, Dios llama a quien quiere. Amén. Para no hay imposible, ¿cierto? Amén. Y Sí lo hemos aquí, visto, sí lo hemos visto. en esta ocasión, nos damos cuenta de que Él llama, ¿cierto?, a un hombre como Lucas, que es un hombre considerado prácticamente de la aristocracia, un hombre que es estudioso, un hombre educado, ¿cierto?, médico de profesión. Así es. Así es. Para ser útil en su plano. Cuando muchos dicen, no, es que los que creen en Dios son ignorantes. Aquí nos damos cuenta de que no es así. No es así. Es que No ya es hemos así. visto, hermano, vimos a un Mateo, vimos a un Marco, diferentes del uno del otro. Ahora estamos viendo a un Lucas, a alguien que es diferente de lo otro. Dios, ahí nos damos cuenta cómo Dios, ¿verdad?, usa al hombre. Cómo Dios, o sea, de repente dice, no, yo no soy, no, yo no creo que Dios, no, si yo no sirvo para nada. O sea, claro, en su sabiduría como hombre, ¿verdad?, usted no sirve, pero en las manos de Dios usted es un diamante en bruto. Y aquí lo podemos ver, un hombre, ¿verdad?, que a lo mejor, incluso muchos ricos, a lo mejor muchos que tienen, son pudientes. Le estaba yendo bien en la vida. Claro, donde tienen todo, ¿verdad? A lo mejor, o sea, no es tan así, porque a lo mejor tienes todo, pero siempre vas a tener un vacío en tu vida. Que te lleva a darte cuenta de que realmente no lo tienes todo. No lo tienes todo, porque muchos pueden tener muchas cosas, y mansiones, y casas, y grandes espacios. Y son cosas que se pueden comprar, pero esto no se puede comprar. Esto no se puede comprar, pero el momento ya de llegar la tarde y de estar en tu casa, a lo mejor todos aquellos que te rodean, ¿verdad?, o que te rodearon en algún momento, ¿verdad?, ahora ya no están. Y te encuentras solo con todas tus cosas, con toda tu riqueza, tus títulos, ¿verdad?, tu estatus, ¿verdad? Pero estás solo, estás ahí solo, frente a una pared, sentado a lo mejor en un sillón, en una silla, ¿verdad?, y viendo que estás solo. En la mejor casa, en la mejor Pero tienes casa. la mejor casa, tienes el mejor auto, lo mejor. Pero eso no llena ese vacío que a lo mejor tienes dentro de tu vida. Lo que no quiere decir que eso sea malo. Ojo, no No. quiere decir que sea malo. No es malo, pero tienes una necesidad en tu corazón. Algo te está diciendo, falta algo más. ¿Ya? Y aquí podemos ver a un Lucas que, siendo doctor de profesión, ¿verdad?, alguien a lo mejor pudiente, de la alta sociedad, ¿verdad? Un hombre preparado, Un hombre culto. Claro, un hombre que a lo mejor tenía todo, pero fue tocado por la palabra de Dios. O sea, fue en algún momento, ¿verdad?, se dejó, ¿verdad?, dejó que Dios lo tocara. Así es. Dios toca su Fue vida y sensible. Él lo acepta. Fue sensible a la voz de Dios. Claro, y Él lo acepta. Y ahí cambia su vida, entra en otro camino que no era el que a lo mejor él tenía acostumbrado. Claro, ¿no? Y también considerando que, por ejemplo, los otros evangelistas sí vieron a Jesús. Y Sí hay estuvieron con claro, él, y hay pero otra- aquí Lucas no fue un testigo no, ocular. eso también es importante, porque él no es uno de los discípulos de Jesús. Claro, o sea,
de los iniciales. Claro, de los iniciales. De los Pero ahí vemos el alcance de la gracia de Dios. Y que le da la certeza, ¿cierto?, de que está creyendo en lo correcto. Claro. Que no ha depositado en vano su confianza. E incluso, si él incluso fuese algún escéptico que dijese, no, yo no me voy a creer todo lo que me dicen, él se esmeró en buscar. Y se dio cuenta de que sí es real. Amén. Amén, sí. Así es. Porque vemos que él va a las fuentes de información, como mismo lo leímos acá en Lucas, del capítulo 1, del verso 1 al 4, dice que él, ¿cierto? Él investiga con diligencia todas las cosas desde su origen. Claro. Así es. Tal como nos dicen, nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ahí ya está diciendo que él no lo vio con sus ojos. Y fueron ministros de la palabra. De la palabra, claro. A ellos él fue, ¿cierto? Y ahí fue a la fuente, Claro. ¿verdad? A la fuente, como dice. Él tenía muy buenas fuentes de información. Ahora, un punto. Este es el único libro, ¿cierto?, donde, bueno, Lucas ciertamente se caracteriza por esto en este libro, ¿cierto? Y también en los Hechos, que a ambos se le atribuyen a él, ¿ya? Que nombra, ¿cierto?, a personas, podríamos decirlo, célebres, tanto gentiles como judíos, ¿ya? Como por ejemplo también nombra emperadores romanos. Aparecen nombres de emperadores romanos como Augusto, ¿cierto?, Tiberio, aparece también Claudia, personajes, ¿cierto?, que son conocidos históricamente. O también aparecen, como les decía, estos personajes célebres judíos, como nombra a Anás, a Caifás, ¿cierto? O podemos ver del mundo gentil como a Cirenio, a Pilato, y así nos vamos a encontrar, tanto en Lucas como en Hechos, con nombres. Claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que Lucas ordena esto tan sistemáticamente, ¿ya? Y pone estas notas que nos dan como una pista cronológica. Porque al colocar el nombre de tal emperador, el nombre de tal líder judío, ¿cierto?, nos da como una nota cronológica que nos ayuda a conectar la historia bíblica con la historia universal. Así es. Que no está ajeno, Claro. sino que esto realmente sucedió, históricamente. Históricamente, claro. Está nombrando, ¿verdad? Está dejando señales, otra vez, está dejando señales, ¿verdad?, del tiempo en cual él estuvo. Claro, y eso también lo lleva, ¿cierto?, a enfocarnos en el hecho de que esto no es un cuento. Claro. No es algo que alguien inventó, sino que él da los nombres de los personajes, ¿cierto?, que están respaldados históricamente para decirnos, sí, esto sí ocurrió y en tal tiempo, ¿cierto? Claro. A muchos les gustaría que esto fuera un cuento, ¿no? Porque cuando lo leen es lo más probable que dicen eso. Ay, mejor esto es un cuento, ¿no? Esto no es verdad. Porque sus vidas no se ven, así no se verían sus vidas reflejadas aquí. Claro. No había una acusación contra él. Pero lamentablemente les informamos que aquellos que creen que es un cuento, no es un cuento. Lamentablemente para él, no es un cuento. ¿Ya? Y entonces vemos por acá también, ¿verdad?, a un historiador, Sir William Ramsay, ¿verdad?, que este hombre, ¿verdad?, era un historiador que quería, o sea, dudaba, ¿verdad?, de estos hechos. De la veracidad de la... Dudaba de que esto fuera verdad, ¿verdad?, que no sé, y empezó a ser uno de los, se podría ser alguno de esos esos que no creen, escépticos, ¿verdad?, todo esto, ¿ya? Y, ¿qué pasa? Que empieza a investigar. Claro, pero la idea era, ¿cierto?, de demostrar que no tenía respaldo histórico. La idea era, claro, esa era la idea, porque él decía que, ¿verdad?, que esto no pasó. Claro. Que esto no pasó, esto no es. Que no está comprobado. No es verídicamente histórico, la historia no lo respalda. Y comienza a investigar, ¿verdad?, para demostrar que esto era ficticio, que no era real, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Sus descubrimientos, ¿verdad?, arqueológicos, que lo convencieron de esa exactitud de estos datos que entregaba, ¿ya? ¿Y qué pasó? Él se convirtió al cristianismo dentro de esta búsqueda, ¿verdad? Claro, dentro de esta búsqueda de tratar de, ¿verdad?, de demostrar que no tenía respaldo histórico, se encontró con que estaba todo respaldado. Que estaba todo respaldado, ¿verdad? Y es más, llega al punto de convertirse al cristianismo. Claro. Porque ya no daba más con todo lo que encontró, ¿verdad? Con todas las pruebas que encontró que eran realmente
todo esto sí sucedió, y es real y es verdad, ¿ya? Así que después luego este famoso historiador Sir William, ¿ya? Escribe libros de gran valor sobre el tema de los viajes de Pablo, imagínate, ¿ya? Empieza a escribir, después empieza a escribir sobre esto, o sea, después de haber estado siendo un opositor, se podría decir, y de llevarlo a menoscabar, ¿verdad? La verdad, pero él hace lo que un poco yo creo que, o sea, no lo que hace Lucas busca ¿verdad? La fuente. También él la buscó, pero de otra forma. Claro. Venía con una duda él. Y también va a la fuente. Y se encuentra con que todo era verdad. Y se convierte al cristianismo. Mira qué interesante lo que pasa aquí con este Sir William Ramsay, un historiador, ¿verdad? De los tiempos modernos, 1915 al menos, si usted lo quiere buscar por ahí. Por esos años este historiador, ¿verdad? Vivía. ¿Ya? Claro, empieza a encontrar los registros y al final Claro. termina convirtiéndose. Claro, termina siendo cristiano. Claro. Bueno, Lucas, ¿cierto? Aparece, por así decirlo, en el libro de los Hechos, ya como compañero de Pablo en los viajes, por primera vez en Troas, ya, para que tengamos eso presente. Aparece primeramente en Troas, después lo acompaña, ¿cierto?, a Macedonia, y allá en Filipos, llegan allá y algo sucede ahí en Filipos. ¿Qué es lo que sucede ahí? No sé si usted se recuerda ese episodio cuando Pablo y Silas, ¿cierto?, son encarcelados y después terminan hablándole de Jesús, ¿cierto?, presentándole a Jesús, a este carcelero que iba a atentar contra su vida porque algo ocurre ahí, ¿cierto? Hay un terremoto que ocurre ahí y los presos prácticamente son libertados. Entonces él pensó que se habían escapado, iba a atentar contra su vida, pero aparece Pablo, no, estamos acá. Claro. Y después al final él y toda su casa se convierten. ¿Ya? Ese episodio, ya. Ahí sucede en Filipos. Luego de todo eso, pasan una serie de cosas. Pablo se va de ahí con Silas, ¿cierto? Siguen en este segundo viaje misionero, ¿ya? Pero Lucas, al parecer, se queda ahí en Filipos, ¿ya? Y no se queda no haciendo nada. Cualquiera lo podría considerar como aquel que solamente estaba observando, ¿cierto? Y registrando lo que Pablo hacía. Pero se dice, ¿cierto?, que él se queda ahí y se queda como pastor prácticamente de la congregación. Él se queda enseñando, él se queda, ¿cierto?, compartiendo con los hermanos ya ahí. Y posteriormente, cuando Pablo va en el tercer viaje misionero y llega nuevamente por ahí cerca, nuevamente se une en este viaje junto a Pablo, ya de vuelta ya a Jerusalén. Ahora, con respecto a esa vuelta a Jerusalén, sabemos que cuando Pablo vuelve a Jerusalén también suceden cosas, ¿cierto? Y es ahí cuando ya vienen y lo apresan. Se hace un tumulto ahí, empiezan a ver cosas que empiezan a acusar a Pablo falsamente y al final queda detenido. Después empiezan a tramar ahí cómo eliminar a Pablo astutamente. Claro. Pero ahí alguien oye, ¿cierto? Le avisa a Pablo. Esto llega, ¿cierto?, a voces de las autoridades y lo sacan de ahí, lo llevan a Cesarea, ¿ya? Y se dice que probablemente Lucas, ¿cierto?, o vivía en Jerusalén o cerca de ahí, ¿cierto?, del lugar donde estaba Pablo arrestado, ¿ya? Y es ahí donde él empieza a registrar más cosas, incluso que lo acompaña desde el viaje de Cesarea, ¿cierto?, a Roma, porque recordemos que Pablo apela a César. Así es. Entonces, por eso que en el libro de los Hechos, el capítulo 27 específicamente, Lucas detalla ahí este viaje en alta mar con Pablo, con gran detalle, ¿ya? Entonces se dice que probablemente durante ese tiempo es cuando él reúne, ¿cierto?, este material, donde él va, ¿cierto?, a los testigos oculares, donde él va, ¿cierto?, y reúne, ¿cierto?, toda esta información, y se dice que posiblemente la fuente de Lucas, en primer lugar, fue María. ¿Ya? Se dice que fue María. O quizás puede que sea también Juan. Porque recordemos que cuando Jesús está en la cruz, le dice a Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo. Amén. Entonces, se dice que Juan obviamente estaba al conocimiento de todo esto, conociendo por la versión misma de María, ¿cierto? Entonces dicen que probablemente fue o por María o por Juan. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque este evangelio, ¿cierto?, está como desde el punto de vista de María. Mm. De hecho, hay partes, ¿cierto?, en este evangelio donde suceden cosas y nos dice la escritura, ¿cierto?, relatada por Lucas, dice, y María guardaba esto en su corazón. Así ¿Quién es. más iba a saber que ella guardaba eso en su corazón? No, Solamente Dios, solamente. obviamente, ¿cierto? Claro. Pero para que él pudiera escribir esto, tenía que ser es como enfocado en ella. Claro. O, por ejemplo, cuando decía que envuelven pañales a Jesús o que lo ponen en el pesebre. Claro, es un punto de vista de ella. Claro, a diferencia de Mateo, que Claro. es como lo toman como el punto de vista de José. De José, claro. ¿Ya? Y acá también ya lo toma como el punto de vista de De María. Mm. ¿Ya? Eso como tener pendiente. Hay en algunas ocasiones, por ejemplo, Pablo cita a Lucas, ¿cierto? Hace alusión a él. Por ejemplo, en Filemón, versículo 24, Ujú. le llama colaborador suyo. Y en Colosenses 4:14, bueno, aquel que decía a lo mejor, ¿de dónde sacaron que era médico? Bueno, ahí le llama el médico amado. ¿Ya? Colosenses 4:14, Ahí para que lo dice busque. Lucas, el médico Médico amado. amado. Y también en el último encarcelamiento de Pablo, ya cuando ya Dios estaba por llamarlo, Claro, ya ¿cierto? estaba- Ahí, ¿cierto? En 2 de Timoteo 4:11, él dice, solo Lucas está conmigo. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? Entonces tenemos harto material, hermano, para que Lucas era compañero estuvo con Pablo. estuvo con Pablo, ¿ya? Y lo más probable que haya sacado, ¿verdad? Material o evidencia o haya ido a la fuente, ¿verdad? María, ¿ya? Y como andaba con Pablo también de aquellos que estuvieron ahí presentes, Claro. ¿ya? Ahora vamos al segundo punto. Estamos hablando delante del destinatario de este Teófilo. Así es, ¿Cierto? así es. El destinatario es, ¿ya? Segundo destinatario. En el tercer evangelio está dedicado a un distinguido cristiano llamado Teófilo. Recordemos que estamos hablando de él, ¿ya? Este nombre Teófilo significa amante de Dios o amado de Dios, ¿ya? Lo vamos a leer porque a lo mejor viene algún hermano que no alcanzó a lo mejor a oír esa cita que está en Lucas 1, verso del 1 al 4. Y ahí tú sigues con eso. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo. Ahí vemos que Ahí está el destinatario. ese distinguido, ¿verdad? Cristiano llamado Teófilo, que significa amante de Dios o amado de Dios, ¿verdad? Podemos ver que aparece aquí Teófilo. Este epíteto, ¿verdad? Excelentísimo. Se aplicaba generalmente a oficiales o a miembros de la aristocracia, ¿ya? Claro. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si Teófilo es una persona real o un nombre simbólico, Claro. ¿ya? Que representaría las diversas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, como podemos ver, tenemos aquí a este Teófilo, lo más probable que pudo haber sido algún miembro de la aristocracia, ¿ya? No está claro eso, ¿verdad? Y también este nombre Teófilo, ¿verdad? Si es una persona real o es algo simbólico nada más que representaba, ¿verdad?, en su tiempo las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. En general. Ya, en general. Claro. Vamos viendo eso en general, ¿ya? Ahora pasamos a los rasgos, ¿verdad?, notables de Lucas. Claro. Ya. Los rasgos. Este es el tercer punto. El tercer punto. Vimos el primer punto que era el autor, ¿cierto? Claro. Ya nos referimos quién era este autor, Lucas, a quién iba esto, ¿cierto? Quién es el destinatario. Y ahora vamos a los rasgos notables de este evangelio. Claro. Este evangelio universal, ¿verdad? Ya, el primer punto es que, el primer rasgo es que este es el evangelio universal. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es el evangelio universal? En Lucas el énfasis es que Cristo es para todos los hombres sin distinción de raza. Así es. Ahí está. Ahí ¿Ya? está el Universal, énfasis. universal. O sea, que Cristo es para todos los hombres. No hay distinción de raza, color, hombre chico, hombre bajo. Claro. Y ahora como vemos, pobres, ricos. Claro, porque como iniciábamos, ¿cierto?
en el estudio, decíamos que si bien él presenta la deidad de Cristo, presenta que Jesús es Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios, lo muestra, pero el enfoque, ¿cierto?, es que él vino a salvar, él vino a buscar lo que se había perdido. Claro. ¿Ya? Y en esta búsqueda de lo que se había perdido, no hay acepción de personas, Claro. sino que esta salvación se abre para todos los hombres sin distinción. Y esto lo vemos claramente en este evangelio, ¿ya? Como por ejemplo, en Lucas 2:14, ¿cierto? Cuando en el episodio específico cuando nace Jesús, vemos que están los pastores, ¿cierto? Están los pastores, Los ángeles. en otra escena están los pastores, ¿cierto? Y viene un ángel Claro. y les da el anuncio a ellos, ¿cierto? ¿Y qué sucede ahí? Le aparece una multitud de ángeles más y que le dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahí podemos ver un ejemplo. Paz para los hombres, no algunos, sino que en general. Los ¿Ya? hombres, dice. Sí. Claro. Y cuando él traza también, ¿cierto?, la línea genealógica, la traza hasta Adán. Desde Adán, claro. Claro, que era el padre, obviamente, de la humanidad. Claro. Para que tengamos eso también presente. Si bien estamos hablando de que él no hacía acepción de personas, dentro de este grupo también se encontraban los samaritanos. ¿Quiénes eran estos samaritanos? ¿Ya? Eran los descendientes de los judíos, ¿cierto? Que se habían casado con gentiles. Claro. Eso había sucedido, recordemos, cuando Israel se dividió. Así Reino es. del norte, reino del sur. No sé si usted se recuerda, pero ahí, bueno, después Ahí de está. Salomón se divide el reino. sí. Eran las 12 tribus, se divide, Están y los el del reino norte, del norte, reino del sur, claro. y el reino del norte específicamente en Samaria. Ahí ya sucede que sacan a los habitantes, se lo habían llevado cautivos prácticamente a todos, y traen a gentiles ahí, habían algunos judíos, ¿cierto? Y se casan Claro, con se estos parejan extranjeros. ahí con extranjeros y... Entonces eran mal mirados por los judíos, Mm, ¿ya? Eran mal mirados en este contexto por los judíos, porque estaban casados con gentiles. claro. ¿Cierto? Y obviamente eran dados como al paganismo, a los dioses ajenos y todas esas cosas. Como que tenían todo distorsionado, entonces los miraban como mal. O sea, No se trataban. De hecho, los judíos... Era tan mal mirado esta comunidad, se podría decir, o esta ciudad, se podría decir, que los judíos no cruzaban Samaria. Eso, no pasaban por ahí. No, si ellos preferían irse la vuelta, no sé. Quizás les quedaba más cerca pasar por ahí, pero por no pasar por ahí, preferían darse la vuelta. Claro. Si fueran, pero no pasar por ahí. Claro, ¿Ya? así que era tan así la cosa que no ellos ni siquiera miraban para allá como una opción de llegar más rápido a un lugar porque no podían, ellos no. Por eso es que la mujer samaritana, ¿cierto? Se Claro. sorprende cuando Jesús le dirige la palabra. Claro, O sí, sea, porque dice, tú, que eres judío, o sea, yo soy samaritana. ¿no? samaritana, claro, o sea, Se sorprende. claro, ¿Ya? se Pero, sorprende. claro, como veíamos que este es el evangelio universal y que Claro. no hace acepción de personas, no deja fuera a los samaritanos. Claro, vamos a ver claro a los samaritanos y De hecho, hay un episodio en particular, no sé si usted recuerda, cuando los hijos del trueno, estos Juan y Jacobo, le dicen a Jesús que descienda fuego del cielo, ¿cierto? Y los consuma, claro, ¿ya? A los samaritanos. Jesús les dice que no. eso. Les dice que no, sino porque él no vino a destruir, sino que él vino a salvar, ¿cierto? A los hombres, no los vino a destruir, ¿ya? Y otro, acá en Lucas también, nos vamos a encontrar con la parábola del buen samaritano. Claro, O sea, ahí vemos ahí el contraste cuando decía que pasó el sacerdote, pasó el levita, había un hombre herido, ¿cierto? Un hombre mal herido que había sido ultrajado en el camino. claro. Lo vieron ahí, pasó el sacerdote, pasó nomás, pasó el levita, pero pasó un samaritano y se ocupa de él y lo cuida y da el precio, ¿cierto? Lo lleva, cura sus heridas, lo lleva a un lugar, ¿cierto? Para que cuiden de él y si sale más, que él también lo pusieran a su nombre, que él lo iba a cancelar, ¿cierto? Entonces Jesús ahí presenta esta parábola y Lucas la deja registrada. La deja registrada porque muchos hermanos piensan que eso es lo que un cristiano debería hacer. Y lo que refleja realmente la parábola es a Cristo. Claro, Es a Cristo el que refleja la parábola, aquel que
ve a este samaritano, lo recoge, cura sus heridas, paga precio para que lo cuiden, mientras él vuelve, Claro. ¿ya? Y deja dinero para que pueda ser cuidado a este hombre. Es el único, Jesucristo, el único que es como, es eso lo que quiere mostrar esta parábola. No Claro. es otra cosa, quiere mostrar la deidad de Jesucristo, la misericordia de Dios para con aquel que, como era samaritano, obviamente si pasaba un judío no lo iba a tocar, ni siquiera lo iba a mirar, porque era un samaritano. O sea, el samaritano era el que le ayudó al, Claro. al que Claro. estaba ahí. Samaritano, claro. Él tuvo más misericordia Claro. que aquellos que obviamente, un sacerdote, un levita que servían a Dios. Claro. Un samaritano que prácticamente es como, no sé, es como el que Claro, no, que no no es- sirve, que no era, claro. como el objeto del rechazo de Dios. Claro, tuvo más misericordia. él hizo misericordia, hizo mucho más misericordia, pero ahí se refleja a Jesús. Así, él tuvo misericordia del prójimo, él tendió la mano, socorrió al prójimo. Socorrió al prójimo, aquel Claro. que todos miraban mal, los samaritanos. Miraban Claro, como- él fue el único que respondió. que miraban mal y a que esta los judíos lo oportunidad. miraban con rechazo y que a lo mejor si lo hubiesen visto no siquiera se hubiesen acercado a él. Pero ahí vemos que Jesucristo fue rechazado, fue rechazado. Entonces vemos ahí la persona de Jesucristo reflejada ahí en este samaritano, que el único que hizo misericordia por aquel que estaba herido. También vemos el episodio cuando, bueno, esta parábola del samaritano se encuentra en Lucas 10, verso 30 al 37, para aquel que está ahí tomando nota. Tomando nota. Lucas 10, del verso 30 al 37. Bueno, no es el único ejemplo también que tenemos para poder considerar o enfatizar o mostrar, ¿ya? Que Jesús no deja fuera a los samaritanos, ¿ya? O que no, ni siquiera los toma como ejemplo. No es así. Lucas deja evidencia. El otro ejemplo lo encontramos, por ejemplo, cuando estaban estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos y Jesús les sana, Ya. ¿cierto? Cuando ellos les dicen, ellos caminan, ¿cierto? Se van y se dan cuenta de que son limpiados de esta lepra. Bueno, los otros se van y solamente uno vuelve a agradecer. ¿Y Ah. quién es el que vuelve a agradecer? El único que era samaritano. ¿Ya? Y esto, Podemos ver que podemos ver que Dios le da, parece que tiene algo con los samaritanos. claro, que podría decir- no hace excepción. Claro, está dando una lección ahí Dios de que no hay excepción de hombre. Claro, y quizás hubiera sido el único ejemplo, así como para los judíos, que les pusieran de ejemplo, ¿cierto? A A un los samaritanos, samaritano, y claro. que lo está mostrando como el bueno de la parábola, del ejemplo. El bueno de toda esta película son los samaritanos, no Entonces, ustedes. O sea, claro. no. Pero es que no puede ser si nosotros no somos descendientes de nuestro padre Abraham. Se creían ahí. Claro, Pero entonces- no era así la cosa. O sea, Dios no. No, Dios obra de manera diferente, Obra ve de- de manera diferente. De manera diferente, entonces ve de una manera diferente y vemos a este samaritano que es el único que se vuelve, ¿verdad? a dar gracias, a dar gracias por Primero veíamos que era el único que le tiende la mano al prójimo ahora en el vemos, momento de la aflicción, y ahora vemos a este, ¿cierto? Que el único que se vuelve agradecido a dar gracias, ¿cierto? A Jesús Así por es, esta por esta sanación. Esto de el leproso, ¿cierto? Que el único que vuelve a agradecer, usted lo encuentra en Lucas 17, verso del 11 al 19. Claro. Lucas 17, del verso 11 al 19, ahí para que usted lo tenga anotadito. Bueno, y no solamente esto, no solamente considerar que miraba solamente bien a los samaritanos como objeto, ¿cierto?, de la gracia de Dios desplegada a ellos, sino que también a los gentiles en general, no solamente miraba favorablemente a aquellos, ¿verdad? A aquellos porque Él no hace excepción de samaritanos, personas. sino que también a los gentiles. Claro, por ejemplo, tenemos a este centurión romano que tenía un siervo enfermo. ¿Usted se recuerda eso? Que aparece en Lucas capítulo 7, que él quería que su siervo fuese sanado, Claro. y envía, ¿cierto?, por Jesús, pero cuando Jesús venía, manda de nuevo y le dice que no, que mejor que no venga a su casa, porque él no era digno, No era digno, sí. que tan solo dijese la palabra, ¿cierto?, y será sano. Claro. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús a este centurión? Bueno, habló de él. No estaba él en ese momento, ¿cierto? Pero estaban ahí los que venían siguiendo a Jesús, y Jesús les dijo a ellos: os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Y es lo más probable que estaban ahí todos los fariseos, los escribas, porque no andaban, ellos siempre andaban ahí. Siempre tenían a alguien ahí. Entonces lo más Bueno, probable había una multitud variada. variada, y lo más probable es que estaban estos tipos ahí y decirle, decir, Ni aún en Israel. claro, o había sea, tanta fe. ¿quién es este que viene a decir eso? Si yo guardo todo. Y aunque no estuviesen ellos tampoco, ya estaba el pueblo siendo Sí. judío a que Jesús se refiriera así, ¿cierto?, a un extranjero, Un sobre extranjero. todo un centurión, centurión, que era, o sea, de los enemigos, porque Claro. lo único que querían es que fuera quitado de ellos el yugo romano. El yugo romano, claro. Pero dijo, ni aún en Israel ha hallado tanta fe. ¿Mm? Claro, aquí podemos ver, ¿cierto?, que Jesús miraba favorablemente a los gentiles. Claro. ¿Ya? Y Lucas se encarga de dejar bien claro acá con Claro, todos lo estos muestra. ejemplos que Y hace. él como gentil también. pues. Claro, o sea, va recalcando continuamente dentro de todo el libro que, bueno, que Dios no hace excepción de persona o de clase de gente, no, la solicitud de Dios es para toda la gente. Incluyéndolo a él. Y Incluyéndolo. hoy, incluyéndonos a nosotros. Amén, así Amén. es. Y así pasamos al otro punto de estos rasgos notables. Dijimos que era el Evangelio universal, Así ¿cierto? es. Ahora también Lucas nos muestra que es el Evangelio de la alabanza y la oración. La alabanza y la oración. De hecho, este tercer Evangelio, ¿cierto?, principia con una situación bien particular. Es una cena en el templo, en la hora de cuando queman el incienso. Y ese momento especial es cuando ya se está haciendo esto, ¿cierto? Ellos, los demás están afuera, ¿cierto?, orando y alabando a Dios. Amén. Esto se encuentra en el capítulo 1 de Lucas, ¿ya? Cuando vemos que Zacarías estaba oficiando y a él, por suerte, le tocó, ¿cierto?, quemar el incienso, ¿ya? Y Claro. cuando llega el momento, cuando él tenía que servir en esta ocasión, ¿cierto?, estaban afuera la multitud reunida y estaban adorando, estaban Claro. alabando a Dios, ¿ya? De hecho acá esta palabra de alabando a Dios se encuentra muchas más veces acá en Lucas que en todo el Nuevo Testamento. Claro. Amén. ¿Ya? Se encuentra muchas veces acá en Lucas que en todo el Nuevo Testamento. E incluso, recordando lo que habíamos dicho anteriormente, cuando estaban los pastores, ¿cierto?, en el nacimiento de Jesús, Ujú. primero yo te compartía que primero venía un ángel a hablarle a estos pastores, ¿cierto?, Sí. de este acontecimiento, y después aparece una multitud Claro. de ángeles que están alabando a Dios. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, Paz y buena voluntad y buena para con voluntad. nosotros. Ellos le Amén. están alabando. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que este evangelio se enfoca en la alabanza, nos muestra la alabanza de continuo. Amén. Y otro ejemplo lo tenemos, ¿cierto?, cuando aquí aparecen 3 grandes cánticos, ya que son conocidos como, por ejemplo, el Magnificat, que es el de María, el Benedictus, ya que es de Zacarías, y el Nunc Dimittis, que es de Simeón. Sí. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo con más detalle a medida que A medida. vayamos avanzando en los estudios. Ya Bien. está aquí el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis, ya, Amén. que son alabanzas. Y también este tercer evangelio da énfasis especial en la oración. Decíamos Daba recién. énfasis a la alabanza y énfasis a la oración. Así que Lucas señala 10 ocasiones en que Jesús hizo oración antes o después de momentos críticos en su ministerio, tales como en su bautismo. Claro, porque cuando él estaba en el bautismo, en Lucas 3, ya el versículo 21 específicamente, dice que fue bautizado y orando, ¿cierto?, el cielo se abrió. ¿Ya? Entonces vemos que él ahí está orando. ¿Ya? También cuando él anuncia su muerte, también estaba orando. O en la transfiguración. Claro. En la transfiguración sale en el capítulo 9 de Lucas, el verso 29, que dice así: mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante, en una traducción. Ujú. Amén. ¿Ya? Y cuando estaba en la cruz también, recuerda ese momento cuando él estaba en la cruz y decía, Padre, perdónalos, Claro. porque no saben lo que hacen.
Entonces vemos que a Jesús de continuo que él estaba orando, ¿ya? Y no solamente él oraba, sino que también enseñaba a los suyos a orar. Ahora, sí. Claro, porque por ejemplo, en Lucas 6, verso 28, él está enseñando a sus discípulos que tienen que estar orando por aquellos que le caen bien. No, no, ¿Para qué? hermano, le dice que estén orando, que oren por aquellos que les calumnian, Claro. por aquellos que hablan mal de ellos. Vemos- Imagínense, le está enseñando de esa forma a sus discípulos, oren por los que los calumnian, ¿ya? O en otra ocasión, ya en Lucas 10, verso 2, con respecto cuando dice la mies es mucha, los obreros pocos, Claro. y les dice, rogad al Claro. Señor de las mies, para que envíe, ¿cierto? Para que estén rogando, para que envíe obreros, ¿cierto? A estas mies. Mm. En Lucas 11, verso del 1 al 13, también ahí vemos otro episodio, cuando los discípulos le dicen al maestro que les enseñe a orar. Claro. Y él le dice que tienen que orar así, de esta forma, y no para ser vistos. Bueno, pone ahí un... ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y también da una parábola con respecto a esto, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. No sé si usted la recuerda, ya que esto aparece en Lucas 18 del verso 1 al 14. Ya cuando vemos a esta viuda que constantemente está insistiendo, ¿cierto?, para que este juez injusto le haga justicia. Claro. Ya lo que los enseñaba ahí, que estén siempre orando, sin cesar. Claro. Ya entonces ahí vemos que este evangelio también está enfocado no solamente en la alabanza, sino que también en la oración. Amén. Amén. Pero Vemos- también es considerado el evangelio de los pobres, de los desdichados y de los socialmente menospreciados. Ya vimos, ¿cierto?, que era el evangelio universal, el evangelio de la oración y la alabanza, y ahora es el evangelio de los pobres, de los desdichados y de los socialmente menospreciados. Menospreciado. Claro, Lucas enfoca esto. Lucas nos muestra, como decíamos al principio, la sensibilidad de Jesús, ¿cierto? De Va- tender la mano al que tiene necesidad. Continuamente lo está mencionando. Claro. Y como subrayando, destacando esa cualidad de Jesús. Esa Claro. humildad, ¿verdad? Para los pobres, ¿ya? Y para los necesitados. Claro, como que él muestra, Lucas muestra como la ternura de Jesús, ¿cierto? Hacia bien como decías tú, los humildes o los pobres, ¿cierto? Pero al contrario también, a los orgullosos, ¿cierto? Y a los ricos, a menudo como que los rechaza de cierta forma. Claro. O sea, como que los censura de cierta forma. A aquellos que ponen su confianza en la riqueza, a eso me estoy refiriendo. Y hay un ejemplo claro. Claro, y tenemos ahí un ejemplo también, esta parábola del rico y Lázaro, ya que está en el capítulo 16 de Lucas. Claro. Ahí más o menos se nos da como esta enseñanza ya, donde se nos muestra, ¿cierto?, que hay un peligro en el poner tu confianza en la riqueza. Hay un peligro, ¿cierto? Pero también, ¿cierto?, se nos da una enseñanza y le da como esperanza a aquellos que la están pasando mal, Claro. a aquellos que están siendo oprimidos por la pobreza, podríamos decirlo, como por ejemplo, ¿ya? Entonces, si bien Jesús vino a predicar el evangelio a los pobres, ¿ya? ¿Cómo podemos decir eso? Porque ¿en qué nos basamos en eso? O sea, no es que todos los pobres vayan a ser salvos, sino que esto es como más profundo, Claro. ¿cierto? Cuando veíamos la bienaventuranza hablábamos de los pobres en espíritu, aquellos que reconocen, ¿cierto?, que sin Él no son nada, de que no merecemos nada, aquellos que reconocen que estamos en bancarrota espiritual Amén. y que necesitamos a Jesús, ¿ya? Y si bien como que se muestra con ejemplos tan literales, ¿cierto?, siempre la enseñanza va más allá, ¿ya? Por ejemplo, acá en este libro de Mateo se nos muestran los pastores. Los pastores no eran personas de la aristocracia, no eran personas pudientes, no eran personas adineradas, sino que ellos eran de la clase pobre. Y a ellos se les aparecen los ángeles, ¿ya? O incluso la misma familia de Jesús. María no era una mujer tampoco que estuviese bien socialmente, o sea, perdón, en una posición económica, Pudiente, se puede claro, no, sino que también eran como más pobres.
¿ya? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando presenta, ¿cierto?, esta ofrenda, en el momento cuando Jesús nace, ¿ya? Ella ofrece por su purificación. Claro. 2 tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda, ¿cierto?, que podía dar una persona que no tuviese más. Claro. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, usted lo encuentra respaldado en Levítico 12:8, que dice ahí, ¿ya?, que las personas que no tienen para dar, ¿cierto?, un animal más grande, ¿cierto?, podían dar 2 palominos, ¿cierto?, o 2 tórtolas, que es la ofrenda que María da, y eso aparece en Lucas 2:24. ¿Ya? Entonces tampoco eran como personas adineradas, ¿ya?, sino que también Jesús va a estas personas que quizás no tienen en este mundo, podríamos decirlo, no están como bien acomodadas en este mundo, pero Él no se rige por eso. No. Él no va a aquellos que tienen mucho, sino que va a aquellos que la están pasando mal. Siendo rico, porque bien decías tú delante, puedes tenerlo todo, pero tú sabes que tienes una ruina espiritual y te rindes a Él, ¿cierto? Él no va a desechar a aquel que viene a Él. No. No le echa fuera. No. No le echa fuera. ¿Cierto? Amén. Y también vemos, ¿cierto?, que Lucas, bueno, lo vamos a ver más adelante, que le gusta señalar obviamente la misericordia del Maestro con los pecadores y los socialmente despreciados. Y aquí aparece algo bien especial. No sé si tú recuerdas que venían los pecadores, venían incluso los publicanos a oírle. Claro. Claro, aquí también lo deja plasmado, en Lucas 15:1, que nos dice esto, que ellos venían a oír a Jesús. Ellos venían a oírle. Y también vemos aquí la historia, ¿cierto?, de esta mujer pecadora que entra en la casa de Simón el fariseo, cuando Simón el fariseo invita a Jesús a su casa, y entra esta mujer, ¿cierto?, y empieza a llorar a los pies de Jesús, y empieza, ¿cierto?, a secar con su cabello las lágrimas que caían sobre los pies de Jesús. ¿Ya? Ahí hay que detenernos también, considerar que no es la hermana de Lázaro, ni tampoco es María Magdalena. ¿Ya? Esta es una mujer que sale ahí en la escritura como la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. ¿Ya? Y otro ejemplo lo tenemos con Zaqueo. Famoso Zaqueo. Con Zaqueo, aquí lo tenemos, que era jefe de publicanos. Como decíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Mateo. Claro. ¿Cierto?, que era un publicano. Zaqueo era el jefe de los publicanos. El jefe era un peón, ¿no? Claro, entonces eran mal mirados, eran desechados. Ellos quizás eran enriquecidos porque veíamos que esto era como una mafia, ¿cierto? Que prácticamente se enriquecían a costa de su posición, sacaban del mismo pueblo, ¿cierto?, para obtener lo que ellos querían. Pero vemos aquí que este Zaqueo, a lo mejor enriquecido, teniendo tanto dinero, ¿cierto?, teniendo todo lo que quisiese, pero realmente sabía que no tenía todo. Y él quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús y se la arregla, ¿cierto? Vemos ahí que donde pequeñito era, se las quería arreglar para ver, pero no podía. Entonces se sube a un árbol. Ahí, en ese Quizá árbol. en ese árbol nadie lo veía, están todos cerca de Jesús, ahí, querían estar ahí al lado del maestro. Pero Jesús va donde estaba él, pues. Pasa por ahí justo, en el camino, donde estaba Zaqueo, y le dirige a él la palabra, y va a su casa, ¿cierto? Y cena con él. Bueno, y ahí vemos Come con él. cómo Zaqueo también responde a Claro. esta misericordia de Dios, responde, ¿cierto? Y devuelve a aquel que ha defraudado, no una vez, sino que más veces, ¿cierto? Más de lo que tenía que dar, ¿ya? Y Jesús llama, ¿cierto?, a aquellos que son despreciados. Amén. Y Lucas lo deja estipulado, ¿ya? También da la parábola del fariseo y el publicano. No sé si te acuerdas tú de la parábola del fariseo y el publicano. Donde dice, sé propicio a mí, pecador, decía el publicano. Y el otro, el fariseo, gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Porque yo no soy como este hermano de allá. Porque yo voy a la iglesia, porque yo diezmo, porque yo canto, porque yo predico, coordino yo. Yo. Gracias, Señor. En cambio, este publicano decía, sé propicio a mí, pecador. Claro, que yo soy pecador, Señor. Claro, aquí lo vemos acá en Lucas también, 18 del verso 9 al 14. Y también tenemos un episodio bien particular que narra Lucas, que es cuando
estaba este hombre en la cruz ahí, en el Calvario, junto a Jesús, el ladrón que estaba a su costado. Cuando le dice, ¿cierto? En Lucas 23, verso 40 al 42, le dice a Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. O sea, si Así es. queda ahí un lugarcito, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. O sea, él veía en sí mismo que él no merecía nada. Pero cuando estés en tu reino, claro, por favor, acuérdate de mí. ¿Ya? Entonces Lucas deja todo esto aquí plasmado y nos muestra que este es el evangelio de los pobres. Este es el evangelio de los desdichados, el evangelio de los que socialmente son despreciados. Amén. ¿Ya? Pero no es solamente ese punto y ya, sino que también es el evangelio de las mujeres. Amén. Aquellas que en ese contexto, ¿cierto? Estaban sujetas solamente a la voz de los varones. Aquellas que ni siquiera, ¿cierto? Eran respetadas por ellos mismos, no tenían voz ni voto. Claro, no, ella era lo más bajo, claro. Eran incluso más bajas que los esclavos, Claro, podríamos decirlo. por ahí con los esclavos su estatus. Claro, y en este evangelio nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el nombre de Elizabeth, que era la esposa de Zacarías. Nos vamos a encontrar con María, ¿cierto? La madre de Jesús. Nos vamos a encontrar con Ana, la profetisa, Claro. ¿cierto? Nos vamos a encontrar con Marta y María. Claro. Nos vamos a encontrar con María Magdalena, ¿ya? Y con la ayuda de Naín. Y vamos viendo que había muchas mujeres que servían al maestro. Así es. Y que él no les decía, váyanse de aquí, ¿qué hacen ustedes? No tienen derecho a oír ni a hablar. No, sino que él las dejaba. Incluso, recordemos a María, que estaba a los pies del maestro, ¿cierto? Oyéndole. Claro. Ahí vemos a Jesús, ¿cierto? Teniendo esa sensibilidad hacia las mujeres, cosa que en ese entonces No existía. También es el evangelio que se interesa por los niños. ¿Por qué? Porque aquí se nos narra, ¿cierto? Bueno, el primer ejemplo que podemos ir de manera rápida es que se nos narra el nacimiento de Juan el Bautista y también de Jesús. Se nos narra un poco de la infancia de Jesús, por ejemplo. Si bien en Mateo también se nos muestra un poco del nacimiento e incluso se nos dice cuando vienen estos magos, ¿cierto? A rendirle ofrenda, a rendirle tributo, ¿cierto? Pero acá en Lucas es diferente porque narra las circunstancias del nacimiento de Jesús y también de Juan. Claro. Incluso nos dice, por ejemplo, que Jesús crecía y se fortalecía en Lucas 2:40. Crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. También se nos muestra esa ocasión cuando Jesús estaba en el templo siendo un niño, ¿cierto? Ya no teniendo tanta edad, estaba en el templo ahí oyendo, ¿cierto? A estos doctores de la ley y también haciendo preguntas. Claro. Entonces como que aquí como que se nos narra un poquito más con respecto a esto. También en este evangelio se refiere a menudo al Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso lo podemos ver desde el principio. Ya hace más referencia al Espíritu Santo que los otros dos evangelistas, Mateo y Marcos. ¿Ya? Se nos hace más énfasis acá. Porque de hecho es como que ocupa uno de los primeros planos. Podríamos decirlo así de esa forma. ¿Ya? Porque cuando se profetiza que Juan el Bautista, ¿cierto? Venía, iba a decir que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su mismo nacimiento. También se nos dice acá en este evangelio que Zacarías, María, Elizabeth y Simeón, ¿cierto? Hablan llenos del Espíritu Santo. También se nos dice que Jesús es engendrado, es ungido, ¿cierto? Y es impulsado aún por el Espíritu. Y que todo su ministerio, ¿cierto? En todo el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, vemos obrar al Espíritu Santo en su vida, ¿cierto? Obrando, guiándole, ¿cierto? Fortaleciéndole, ayudándole en todo. Y siempre, bueno, él sujeto obviamente a la voluntad de... Vemos a este Jesús sujeto a la voluntad del Padre, necesitaba, ¿cierto? De Dios, mostrándonos también el retrato que nos quiere dejar Lucas plasmado. ¿Y cuál es el retrato que Lucas nos quiere dejar plasmado? Porque ya vimos, ¿cierto? Que Mateo
se enfocaba, ¿cierto?, en presentarnos a Jesús como el hijo de David, el rey, ¿cierto? Veíamos que Marcos nos mostraba al siervo de Jehová, nos mostraba ahí a Jesús como siervo. Pero acá el retrato de Jesús es el hombre perfecto. Amén. El retrato de Jesús acá es el hombre perfecto, ¿ya? Lo muestra como aquel que es el varón ideal. Aquel que, por ejemplo, que, como dice acá un comentario, dice, aunque Lucas enseña la deidad de Jesucristo, y eso es lo que decíamos en un principio, trata mayormente del hombre perfecto, quien manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana íntimamente relacionada con la humanidad y sus profundas necesidades. Amén. Claro, ahí vemos, ¿cierto?, en este hombre perfecto, que revela, ¿cierto?, la naturaleza de Dios a través de su vida. Tratando, ¿cierto?, la necesidad del hombre, teniendo misericordia del hombre, ¿cierto? Y muestra a este hombre es perfecto en su misión completa al Padre, obrando en favor del prójimo. Amén. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, cuando dice la Escritura, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lo vemos en el ministerio terrenal de Jesús. Amén. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo vemos en Jesús. En Cumplido. Jesús se cumple. Porque Él estaba en completa sumisión al Padre, este hombre perfecto. Porque era 100% hombre, 100% Dios, ¿cierto? Pero se sujetó por amor a nosotros. Amén. Por amor a nosotros, ¿cierto? Él se sujeta al Padre y fluye, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo en su vida, ¿ya? Y vemos cómo Él tiende la mano a aquellos que son necesitados, ¿cierto? Él dependía totalmente del Espíritu Santo, que le fortalecía, que le ayudaba en los momentos difíciles, porque pues, cualquiera podría decir, no, es que Dios, entonces nada malo le pasó. Pero no es así. Vimos que se levantó mucha oposición, aunque al principio la fama crecía, Claro. pero luego se empezó la oposición, y oposición muy fuerte, que incluso lo llevó a la muerte en el madero. Obviamente todo esto era conocido por Dios. Amén. Y todo era voluntad de Él. Y todo era voluntad de Él, como lo veíamos en el estudio anterior, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vemos que este hombre estaba totalmente, totalmente dependía, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Y no solamente, si bien como les decía anterior, pues que es que este evangelio nos habla del Espíritu Santo que iba a obrar, ¿cierto?, en Juan el Bautista, que llenaba la vida de Juan el Bautista, que llenaba la vida de Simeón, de Ana, de María y así, de Elizabeth, ¿cierto?, que hablaban, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo, que engendró, ¿cierto?, a Jesús, que lo ungió y que lo guiaba en todas las cosas, lo impulsaba, ¿cierto?, en el ministerio terrenal. También, ¿cierto?, se nos da la promesa del Espíritu Santo a aquellos que hemos sido parte, que hemos sido llamados a ser parte de su pueblo. Y que eso es lo bien particular que tiene este evangelio de Lucas, que si bien en esa parte del 24:49 de Lucas, nos dice, ¿cierto?, acerca de esta promesa y lo conecta, lo deja conectado automáticamente con Hechos de los Apóstoles, que también se le atribuye a Lucas. Amén. ¿Ya? Entonces vemos acá que Jesús, como miembro de la especie humana, Él acepta esta copa amarga, Él acepta beberla, y lo hizo en favor de los hombres. Amén. Y es así como terminamos, ¿cierto?, de dar, ¿cierto?, estas distintas facetas, mostrar estas distintas facetas que nos dan, ¿cierto?, cada uno de estos evangelistas, o bien llamados o conocidos como los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Amén. Y le damos gracias al Señor porque esto obviamente nos va a servir para lo que viene ahora, para que podamos entrar, ¿cierto?, y profundizar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Es maravilloso considerar, ¿cierto?, a estos varones que han sido llamados por Dios, y se cumple literalmente lo que veíamos acá, que Él no hace acepción de personas. Ya, amén. Llama a un publicano, a un desertor y a un hombre que era educado, ¿cierto?, médico de profesión. Para Él no es imposible. En todo se glorifica Él. Amén. Así es. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a leer uno de los comentarios. Vi por aquí un comentario. A ver, dice... mi hermano Jaime dice... Dios, hermanos, que Dios les siga bendiciendo mucho. Y otro pastor dice que nos ayuda, dice:
Lucas le escribe a una persona, de paréntesis, Teófilo, sin pensar que en el siglo XXI íbamos a ser miles o millares leyéndolos, que leyéramos su evangelio. Dice, aleluya, hoy un Teófilo los está escuchando. Amén. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que lo que decíamos nosotros. claro, Que sin pensarlo, Él, para su bendición, para bendecir a otro, y hoy claro, nosotros estamos, siendo y muchos más también. bendecidos, claro, por la gracia de Dios, porque Él inspira, ¿verdad? Él es el que inspira por el medio de su Espíritu Santo a estos grandes hombres, los inspiró para que pudieran dejar estos libros, estos evangelios, ¿verdad? En el cual Él nos habla de continuo, nuestro Señor nos está hablando y nos está enseñando que no es un Dios para ¿verdad? Ciertas personas, como se creía antiguamente en el Antiguo Testamento, que solamente era el Dios de Israel, ¿verdad? Nada más que ahí de ellos era el Dios. Ahora nos dice que no es solamente de su pueblo, sino que ahora el reino se abren las puertas para... De hecho, lo profetizó desde Abraham, desde mucho Abraham. Antes también. Desde mucho antes, claro. Entonces, vemos a un Dios, ¿verdad? Misericordioso, un Dios piadoso, un Dios de preocupado por el hombre humilde, por el hombre pobre, por el hombre despreciado, ¿verdad? Vemos un Dios que está preocupado constantemente de su creación, de los hombres, ¿verdad? Claro, y los llama constantemente a que vengan a su reino y da ejemplos de que todos pueden venir. Claro, Ricos, sin pobres, excepción, mujeres, veíamos los claro, niños. los niños, todos pueden venir a Él sin ningún problema, ¿ya? Así que maravilloso este Dios que estamos estudiando, maravillosas las escrituras que Él nos ha dejado, de enseñanzas, y esto también que sirva, ¿verdad, hermanos? Para que su fe también aumente mucho en su vida, ¿verdad? Con todo lo que Dios habla constantemente, de continuo cuando nos enfrentamos a la Escritura, ¿verdad? De lo que realmente es Dios. O sea, no es un Dios cualquiera, no es un Diosito como muchos lo llaman, sino que es un Dios infinito, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, omnisciente, que está en todos lados, está con nosotros, incluso está tratando con cada uno de nosotros. O sea, se preocupa especialmente por cada uno y hace un trabajo personal en cada uno de nosotros para que podamos ir creciendo en su gracia. Así que es maravilloso. Maravilloso. Le damos gracias al Señor por haber podido transmitir y poder estar con ustedes, y que ustedes también nos hayan podido acompañar y haber entregado, ¿verdad? O mejor, a mí me gusta decir, ofrendado un tiempo, ¿verdad?, a nuestro Señor para poder acompañarnos y escuchar, ¿verdad?, de su palabra. Así que maravilloso. El Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a estar orando para dar término a esta transmisión, ¿ya? Y para eso le invito a todos que nos acompañen a estar elevando oración al Señor. Inclinamos nuestros rostros y decimos: Padre, seguimos ante tu presencia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, junto a todos los hermanos que están acá, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos hombres, Señor, que tú escogiste, Señor, y que hiciste con ellos, Señor, algo maravilloso en sus vidas y para nosotros, estas escrituras que tú nos has dejado y que hasta, Señor, nuestros días, Señor, siguen, Señor, siendo de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra, por dejarnos, Señor, tu maravillosa misericordia, tu maravillosa bendición, Padre amado, de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por darnos a tu Hijo amado y para poder, Señor, venir a ti. Porque la única forma de poder venir a ti
es por intermedio de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Le damos gracias, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por tu bendita Escritura, la Santa Escritura que nos has dejado en nuestras manos, Señor. Y gracias por cada uno de los hermanos, amigos, ¿verdad?, oyentes que ahora están escuchando. Pedirte a ti, Señor, una bendición enorme para cada uno de ellos. Que tú les sigas ayudando, fortaleciendo, aumentándole la fe, Señor, y ayudándole en el caminar continuo, Señor, como seguidor de Jesucristo, Amén. Señor. Ayúdanos tú, Señor, en este caminar, Señor. Que nadie dijo que iba a ser fácil, Señor. Íbamos a tener altos, bajos, Señor. Pero te tenemos a ti. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestra ayuda perfecta, Señor. Tú eres, Señor, el que nos afirma y endereza nuestros pasos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y toda la gloria, Señor, es para ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.